Desde marzo de 2015, Arabia Saudí mantiene un férreo bloqueo marítimo, aéreo y terrestre contra Yemen en colaboración con sus aliados árabes, con el apoyo logístico y de armas de Estados Unidos y otros estados occidentales para restaurar en el poder al fugitivo expresidente yemení Abdul Rabu Mansur Hadi y aplastar el movimiento popular yemení Ansarullah. Consecuencias: crisis humanitaria, crisis política y crisis económica. En Yemen la pobreza, el hambre y las enfermedades roban la vida a miles de niños. Les roban la infancia. La crueldad saudí mata el futuro de un país donde sobrevivir sigue siendo una lucha diaria y la violencia una amenaza constante. A un precio muy caro, Riad y sus cómplices quieren conseguir su meta. Las primeras redadas de la coalición de agresión saudí-estadounidense contra Yemen le arrebataron la vida a una mujer y su feto en la aldea de Bani Hawad, al centro-oeste del país. Desde entonces, la devastadora guerra saudí de 7 años ha matado o causado heridas a más de 16.000 mujeres y niños, según el Ministerio de Salud yemení. El ente confirmó que el 50% de los bebés prematuros mueren como consecuencia de las repercusiones de la agresión y el bloqueo inhumano que ha colapsado el sistema de salud. Nuestras estadísticas registran la muerte de 80 bebés recién nacidos diariamente debido a la falta de equipos, medicamentos y experiencia médica causada por el bloqueo al pueblo yemení. La agresión y el asedio provocaron un aumento en la tasa de mortalidad. Solo en las incubadoras de recién nacidos del hospital, a 2.277 de un total de más de 12.200 recién nacidos desde 2016. La ONU confirmó que Yemen registra la mayor tasa de mortalidad infantil en Asia Occidental, con 52.000 niños muertos anualmente, lo que significa que muere un niño cada 10 minutos. La mitad son recién nacidos. Las estadísticas de las Naciones Unidas en Yemen registraron la muerte de 60 niños de cada 1.000 nacidos vivos y la muerte de 6 niños recién nacidos en Yemen cada 2 horas, lo que indica que el 50% de las muertes de los infantes menores de 5 años son recién nacidos. El pasado 12 de diciembre, UNICEF anunció que 11.000 infantes yemeníes han sido víctimas de la guerra en el país desde la escalada del conflicto en 2015 y es probable que el número real sea mucho mayor, por lo que la ONU llamó a una ayuda humanitaria urgente y apresuró a renovar la tregua pactada a principios de abril pasado con mediación del organismo internacional. More needs to be done to protect children. All parties to the conflict must ensure that children are safeguarded. We cannot have situations like this where children are injured in the course of this war. It's devastating to them and it's devastating to the future of this country. La situación humanitaria en Yemen ha provocado un sufrimiento considerable en todo el país y el 81% de los yemeníes vive por debajo del umbral de la pobreza. Esto según el informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. En 2022 se estimó que más de 23,4 millones de personas en Yemen necesitaban ayuda y se espera que esta cifra aumente en 2023. Sin embargo, a medida que las necesidades continúan creciendo, la financiación para la respuesta ha disminuido de manera preocupante. Las organizaciones pro derechos humanos no dejan de alertar de las consecuencias catastróficas del conflicto en Yemen. No obstante, Riad ha hecho caso omiso a las voces que le exigen poner fin a la guerra y rendir cuentas por los crímenes que ha cometido en el país más pobre del mundo árabe. Yemen otra vez detrás de la razón y en la mira de Hispan TV. Comienza la edición de este jueves. Es un gusto saludarle en nombre de todo el equipo. Yo soy Jaime Joan Batista y me acompañarán los siguientes invitados. Conversaremos con Carmen Parejo Rendón. Ella está en Sevilla, España. Carmen es analista internacional y la directora de la revista digital La Comuna.
En Madrid, la capital española, está Luis José Fernández, analista internacional, experto en asuntos islámicos y Oriente Medio. Bienvenida, Carmen, bienvenido, Luis José, ¿qué tal? Hola. Muy bien, un saludo. El saludo desde Teherán y de paso la felicitación por el año nuevo, un próspero y buen 2023 nos deseamos a todos y ojalá 2023 sea un mejor año para Yemen, aunque los pronósticos no son los mejores, lamentablemente. La Organización de Naciones Unidas confirmó que Yemen registra la mayor tasa de mortalidad infantil en Asia Occidental, con 52.000 niños muertos anualmente. Se dice pronto, pero hay que sacar cuentas. 52.000 niños muertos anualmente, lo que significa que muere un niño cada 10 minutos y la mitad son recién nacidos. 80 bebés cada día. Cifras alarmantes. ¿Acaso estas cifras no son para sentarnos a meditar, a pensar, a que se conmueva la humanidad, Carmen? Bueno, en efecto, son para que se conmueva cualquier ser humano que tenga la más mínima empatía. Pero creo que hay un problema porque estas cifras habitualmente son silenciadas, no porque no se hable de ellas en Naciones Unidas, como sabemos que se hablan, pero a veces para poder saber todo lo que se habla en Naciones Unidas tienes que ir tú a buscar a la página de Naciones Unidas, donde ellos cuentan todas las sesiones que tienen, pero no está en la agenda mediática internacional, no está en los discursos de los políticos que se consideran de primer orden, porque son los representantes de los países más poderosos, como Estados Unidos, como la Unión Europea, y al no estar presente en todo eso, la población ni siquiera lo conoce. Además, nos han acostumbrado a un discurso humanitarista vacío, de propaganda, donde parece que estamos determinados a sentir empatía solo por los casos que nos señalan que tenemos que sentir empatía, y todo lo que se sale fuera del cuadro que nos quieren mostrar no existe, y al no existir tampoco se apela a nuestros sentimientos. Creo que hay que tener muy en cuenta que ese silencio mediático es cómplice de esta situación tan dramática a nivel humanitario que está viviendo Yemen. Quiero aprovechar este momento del programa para hacer énfasis en una cifra que también nos ha llamado muchísimo la atención. El 81% de los yemeníes vive por debajo del umbral de la pobreza, según un informe anual de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Oiga bien, el 81% de los yemeníes vive por debajo del umbral de la pobreza. Luis José, ¿qué intereses occidentales se mueven detrás de Riad que impiden realmente una campaña global de solidaridad? En mi experiencia, en varios países, uno periodista al fin cuando llega trata de conectar los medios de comunicación, la prensa escrita, la radio, la televisión, y en la vida he escuchado mencionar Yemen en ninguna parte y de alguna manera, pues Carmen hacía referencia a esto. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué cuesta tanto trabajo ponernos de acuerdo todo el mundo y lograr una campaña global de solidaridad como se pudiera lograr una campaña mundial por cualquier tontería o por cualquier evento internacional que aporte mucho dinero al capital, a los patrocinadores, a los que organizan determinado XY evento? Bueno, hay que tener en cuenta aquí que, como se decía antes, los gobiernos de Estados Unidos y Europa Occidental solamente actúan en base a sus intereses y en base a la política, ¿no?, de los gobiernos hacia ellos. Si es una política como el caso saudí, vinculada a Estados Unidos y a Europa, una política que consiste en buena parte en comprar armas a empresas occidentales, pues tenemos ahí una razón que hace que Occidente pues haga la vista gorda, ¿no? Un caso parecido a lo que pasa en Palestina. Entonces, pues mientras que en otros casos, como por ejemplo en el conflicto de Ucrania, los medios de comunicación occidentales se hacen eco de cualquier acontecimiento real o inventado que ocurre allí, pues en el caso de Yemen pues hay un silencio total, a pesar de que, como se dice, la ONU
ya descrito la situación en Yemen como la peor catástrofe humanitaria del mundo, ¿no? Es una situación espantosa que además tiene que ver con la guerra, por supuesto, pero sobre todo con el bloqueo. Es decir, hay una dificultad en la actualidad y antes una imposibilidad de introducir alimentos, medicinas, equipos médicos en Yemen, ¿no? Debido precisamente al bloqueo que Arabia Saudí ha impuesto, y no hay que olvidar tampoco que las armas saudíes proceden de Estados Unidos y Europa, que son cómplices en el genocidio que ha sufrido el pueblo yemení, en primer lugar debido a la guerra, en los bombardeos de Arabia Saudí y sus aliados, y después pues precisamente este bloqueo que sufre el pueblo de Yemen. Carmen, organizaciones pro derechos humanos pues no dejan de alertar de las consecuencias catastróficas, pero ¿hasta dónde realmente Arabia Saudí y sus aliados pretenderán llevar este conflicto? ¿Están buscando un exterminio en masas? ¿Será eso, desaparecer la población, para ellos lograr su objetivo? Bueno, hasta el momento también hay que decir que entran en Yemen pensando que iba a ser un rival débil, un rival fácil, y se encontraron con otra cosa, se encontraron con una resistencia del pueblo yemení que no esperaban, y que de hecho a nivel militar les ha supuesto una gran controversia cuáles eran sus planes. Pero sí creo que hay que tener en cuenta primero que esta guerra también tiene un papel fundamental, la desestabilización, el control, sobre todo, además lo hemos visto en el desarrollo del conflicto, de determinados puertos, determinadas zonas. No hay que olvidar en un mapa dónde está situado Yemen, esa cercanía con toda la salida del Golfo Pérsico, también con la entrada hacia el Canal de Suez, con la conexión con Asia. Estamos en un contexto donde las grandes potencias financieras reclaman, y necesitan el control sobre los mercados, y los mercados productivos y los mercados también de las materias primas que se encuentran bien en Asia Occidental, como bien también en Asia Oriental, donde está ahora mismo como la fábrica del mundo. Entonces hay que tener en cuenta que hay muchos intereses en juego, que es lo que está de fondo, y que a veces no se trata solamente de exterminar al pueblo, sino simplemente de tenerlo lo suficientemente destruido como para poder saquearlo. A mí había una cifra que me llamaba la atención, un dato que me llamaba la atención en este conflicto, que era que Arabia Saudí, que es un país, como ya sabemos todos, que es una potencia petrolera, robaba petróleo en Yemen, y lo robaba fundamentalmente para que le saliera todavía más barata la guerra. Es decir, no era porque lo necesitasen, sino simplemente para no gastar ellos. Entonces hay que tener en cuenta que a veces las guerras, desgraciadamente, son en sí un negocio. Mantenerlas son en sí un negocio, y por eso también no se apuesta por la paz. Y ahondando también un poco en lo que decía el compañero anteriormente, hay que recordar esa estrecha relación, ese vínculo total entre el régimen de los Saud y Estados Unidos, que se complementan, por un lado, porque sus petrodólares siguen manteniendo el papel de acreedor de Estados Unidos, que estaba caído, que se podría haber caído tras la desvinculación del oro y el dólar, pero que en cambio se mantiene gracias a los Saud, y en contrapartida Estados Unidos sigue protegiendo a ese régimen, que, al igual que ocurre con Estados Unidos, todo el mundo sabe lo que ocurre ahí, pero que no va a ocurrir nada, no va a tener nunca consecuencias, porque tienen el gran hegemón, a Estados Unidos, protegiéndole a cambio de esa contrapartida que el régimen de los Saud también da a Estados Unidos. Luis José, ¿y dónde queda el objetivo de restaurar en el poder al fugitivo expresidente yemení? Bueno, yo creo que eso era una ilusión que los saudíes en un primer momento tuvieron, pero que recientemente ellos obligaron a Mansur Hadi a presentar la dimisión, y pasaron sus poderes a un consejo presidencial, precisamente porque vieron que tal objetivo era irrealizable. Hay que recordar que Hadi fue uno de los artífices de esta guerra, por cuanto que él tuvo la oportunidad en 2015 de promover un diálogo nacional para poder llegar a una solución sobre diversas controversias, pero en lugar de ello prefirió irse a Arabia Saudí, aceptar sus condiciones y promover una guerra. El objetivo
de esta guerra no solamente era restaurar el poder, sino afianzar el control saudí sobre Yemen, que Arabia Saudí ha estado intentando durante mucho tiempo dominar a su vecino, pero aunque ha sido incapaz, y también pues quería en este sentido destruir al movimiento Ansarullah, que es digamos la fuerza que promueve pues un Yemen independiente, sobre todo un Yemen libre de la influencia saudí, y en este sentido pues lanzaron un ataque contra Yemen pensando que iban a poder restaurar a Hadi y también afianzar su control sobre el país. Sin embargo, pues después de una guerra, Arabia Saudí vio que no solamente era incapaz de derrotar a Ansarullah, sino que este último empezó a lanzar pues ataques con drones y con misiles contra instalaciones saudíes, incluyendo instalaciones petrolíferas de Aramco, y esto pues Arabia Saudí la llevó pues a aceptar un alto el fuego, y recientemente pues ha habido una controversia porque Arabia Saudí pues sigue imponiendo el bloqueo. Detuvo a unos petroleros que iban con petróleo hacia Yemen, pero a raíz de unas amenazas de Ansarullah de atacar objetivos energéticos en Arabia Saudí, pues parece que Arabia dio marcha atrás y que permitió la liberación de estos petroleros que tenía retenidos. En todo caso, yo creo que Ansarullah ha insistido en que si no se pone fin a este bloqueo criminal que afecta a la población, en el sentido de que pues no pueden importar alimentos, medicinas, como he dicho, y otros muchos bienes básicos, pues entonces la guerra se reanudará. Y una guerra con Yemen, pues digamos los grandes perdedores pueden ser Arabia Saudí, por cuanto que están muy expuestos en sus instalaciones de petróleo, que son básicas para la economía del régimen saudí. Por tanto, en este sentido de crisis energética mundial, donde falta petróleo, falta gas, etcétera, ataques a las instalaciones de Arabia Saudí pues producirían un incremento de precios y dañarían aún más las economías de Estados Unidos y Europa Occidental. Por tanto, en este sentido creo que va a haber presiones por parte de estos últimos, Arabia Saudí, para que intente llegar a algún tipo de arreglo con los yemeníes, pero hay que recordar también que el régimen de Bin Salman es un régimen muy brutal, que no solamente, digamos, persigue duramente a la oposición en el interior, sino que ha mantenido una política de agresión en el exterior, concretamente en Yemen, y va a tener que, digamos, tragar mucho si quiere llegar a un acuerdo con Yemen. Luis, vamos a darle paso a Carmen. Quiero escuchar la opinión de Carmen, porque Irán siempre ha enfatizado la necesidad de encontrar una solución pacífica a la crisis yemení. Y recientemente, este miércoles, el canciller de Irán se reunió con el jefe negociador del Gobierno de Salvación Nacional de Yemen y ha destacado la firmeza de los yemeníes en hacer valer sus derechos, pero también reafirmó el apoyo de la República Islámica de Irán a esta nación. ¿Qué opinión te merece? Creo que está dentro de la línea de cuál es la política internacional que sigue y que ha seguido Irán, no solo con este conflicto, sino en general con respecto a otros conflictos dados, tanto en la región de Asia Occidental y a nivel mundial. Es decir, igual que he dicho antes, que en algunos contextos la guerra hay quien saca interés y beneficio de ella, ya no solamente por la propia guerra, sino también por la desestabilización que provoca. Otros países, en el caso de Irán, realmente son partidarios de la paz, porque además también va a beneficiar a la construcción soberana de Asia Occidental. Hay, evidentemente, yo creo que no solamente en el caso de Yemen, y hay que tener en cuenta, lo hemos puesto sobre la mesa varias veces, las relaciones de Arabia Saudí y Estados Unidos, también como eso, igual que ha dicho el compañero, puede ser lo que haga que en un momento determinado esto cambie, pero al fin y al cabo por eso digo lo de la coherencia. Irán defiende en todo momento la necesidad de evitar
evitar esa injerencia externa, esos intereses extranjeros, para poder construir soberanamente pues los estados de Asia Occidental y poder llegar a una estabilidad y a una paz que les va a ser beneficiosa a todos. Entonces, por eso digo, hay una contraparte a los que se benefician con el conflicto, con la desestabilización, que son los vecinos. Los países vecinos realmente se benefician con la paz y la estabilidad. Entonces, además de una cuestión de coherencia en su política internacional, también incluso de intereses. A Irán le interesa, evidentemente, la paz y la estabilidad en la región, porque le interesa poder también desarrollarse ellos como país sin necesidad de estar amenazados constantemente por esa injerencia externa que afecta a Yemen, pero desgraciadamente también a Irán y también a otros países, a Siria, a Irak, a Palestina. Entonces creo que hay que verlo desde la línea de la coherencia, por un lado, y de los intereses, que son completamente contrapuestos, de esas potencias extranjeras que quieren una desestabilización y de esos países que están en esa región y que lo que necesitan urgentemente es la paz, la estabilidad y la armonía entre países para poder garantizar la soberanía de todos. Tú hablabas de coherencia, Carmen, y los tiempos actuales parece que no son de mucha coherencia ni de mucho sentido común, lamentablemente. Pero también en la región hay países árabes que se están beneficiando de todo este conflicto y están también apoyando a Riad y sacando provecho. Luis José, el movimiento popular Ansarullah, muy breve porque me queda muy poco tiempo, ¿podrá solamente resolver todo lo que necesita Yemen para alcanzar la paz? Bueno, Ansarullah pues lo que ha dicho que está a favor del cese del fuego. De hecho lo han aceptado el primer cese del fuego y la prórroga que vino después, pero ha afirmado también que el bloqueo es parte de la guerra, es decir, no tiene sentido un alto el fuego manteniendo un bloqueo que perjudica a la población incluso más que la propia guerra. Entonces yo creo que Ansarullah va a plantear esta discusión, sobre todo a través de Oman, que ahora está ejerciendo de mediador, de plantear que o bien Arabia Saudí pues acepta levantar el bloqueo, con lo cual pues el pueblo yemení podrá hacer frente en gran medida a esta crisis humanitaria, o bien se volverán las armas. Y como ha dicho, si se vuelven las armas, pues entonces Arabia Saudí pues será uno de los grandes perdedores. Sí hay que decir que bueno, que Ansarullah ha sabido gestionar dentro del tema de la guerra y del bloqueo, ha sabido gestionar la política de Yemen, ha creado un gobierno de salvación nacional en la capital, en Sanaa, que tiene reconocimiento de pocos países, es cierto, pero ejerce pues digamos el poder de una forma distinta a la que se había ejercido en Yemen, ¿no? Durante el régimen de Ali Saleh y posteriormente, donde pues Yemen se vio plagado de fenómenos como la corrupción, el nepotismo, etcétera. En este sentido, pues Ansarullah ha sabido no solamente gestionar esta situación, manteniendo un nivel aceptable de vida para gran parte de la población, sino que también ha desarrollado, incluso dentro del bloqueo y el aislamiento, una industria armamentista que le ha permitido pues hacer frente a la agresión saudí, como mediante la creación de drones. Vamos cerrando, etcétera. Luis. Y realmente yo creo que Arabia Saudí ya ha perdido cualquier ilusión de ganar la guerra. Gracias, Luis. Gracias por el análisis, por tu opinión. En 30 segundos, Carmen, al inicio del programa hablábamos de lo necesario que es la ayuda y la solidaridad con el pueblo yemení, pero si ponemos esta ayuda y esta solidaridad en el contexto actual de una gran crisis económica global, de una inflación enorme en la mayoría de las economías mundiales, ¿quién se atreve? ¿Hasta dónde el altruismo realmente está presente en los gobiernos, en esos seres humanos para poder ayudar y que Yemen salga adelante? Muy breve, por favor. Como se ha dicho, la principal ayuda que pueden hacer la mayor parte de los gobiernos ahora mismo es exigir el fin de ese bloqueo y también el fin de la venta de armas a Arabia Saudí. Y lo digo desde España, que es un sitio que precisamente vende armas a Arabia Saudí. Gracias, Carmen. Gracias, Luis. Un abrazo desde Teherán. Feliz y próspero año nuevo. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Y lamentablemente, tras 7 años de guerra, Arabia Saudí y sus socios, bueno, siguen
siguen ahí en las noticias. Pero bueno, no han logrado ninguno de sus objetivos en Yemen y su agresión solo ha provocado la muerte de miles y el desplazamiento de millones de civiles yemeníes, así como la destrucción de la infraestructura a la propagación de hambruna y enfermedades. Mientras Yemen padece el dolor y la desesperanza, mueren cientos de inocentes que esperan por la acción y la voz de la comunidad internacional. Una comunidad que se mantiene ciega, sorda y muda ante la crisis que atraviesa el país más pobre del mundo árabe. Mañana estaremos de regreso en la última edición de este año 2022 y estaremos en América Latina, en Sudamérica, y estaremos allí hablando de la crisis peruana. Dina Boluarte ha dado declaraciones recientes y dice que va a investigar la muerte de las protestas y el expresidente reitera que es inocente. Mañana, aquí en Hispan TV, Detrás de la Razón.